Eleonora caminaba por un gran camino de piedra acompañada por sus hermanas celestiales. Mantenía un rumbo norte mientras el resto de sus hermanas se desviaban hacia las avenidas de asfalto y metal reforzado. Desde su posición, Eleonora podía observar a los ciudadanos reuniéndose para ver la procesión de las sororitas, mientras las columnas de inmolatos rugían por las carreteras escoltadas por las hermanas Repentia. Las hermanas de batalla custodiaban los exorcistas y los castigator, bajo la atenta mirada de las hermanas Dogmata. El juicio del mundo de Aura 4546 comenzaría pronto, y la primera ascua confiaba en sus hermanas. No requerían de su intervención para recorrer la ciudad y realizar una toma de contacto con los pecados que serían purgados pronto. Eleonora solo necesitaba a sus celestiales para cumplir con su deber. La primera ascua no temía a los gobernadores de aquel planeta. Sabía que el emperador vigilaba, y el día en que se uniría a él no había llegado aún. Aquella era una ciudad extraña. Enormes bloques de edificios, perfectamente rectangulares, se apilaban hasta donde alcanzaba la vista. Vías de alta velocidad serpenteaban entre ellos, sin lugar a dudas, pensadas para que las fuerzas del orden y de defensa planetaria pudiesen moverse de manera libre y eficiente por la ciudad. Eran edificios bien construidos, suficientemente resistentes como para, seguramente, necesitar munición pesada para derribarlos. Incluso el acero parecía brillar. Y sin embargo, el camino que Eleonora recorría era de roca vasta, suavizada por el paso de los elementos sin lugar a dudas, pero aún así, vasta, estoica, dura. Un enorme puente de piedra que se alzaba sobre todas las demás vías que llevaba directamente a un castillo construido con la misma roca vasta que se alzaba por encima de lo más alto de los demás edificios. Sus torres circulares, coronadas por almenas, le recordaron al pequeño santuario en el que había jurado sus votos y recibido su armadura y su volter en uno de los rincones más recónditos de Pistis. El recuerdo la embriagó con un calor y una tranquilidad que no tardó en dar paso a la repugnancia y al horror. Pistis había quedado atrás. No era propio de ella mirar al pasado de esa forma, pues en el pasado no había respuestas, únicamente errores. El camino se dibujaba hacia adelante, pero únicamente mientras lo siguiera observando. Aquellas habían sido las palabras de Ilona, y como primera ascua no la defraudaría. Cuando alzó los ojos para ver el castillo de nuevo, el mundo parecía más gris que antes. La voz de la hermana Amelia la sacó de su estupor mientras esperaba a que las enormes puertas de bronce se abrieran, centrando su atención en lo que parecía sorprender a sus hermanas. Una enorme estatua de lo que únicamente podía ser el dios emperador, pero era una como jamás había visto. Se trataba de una estatua de obsidiana. El emperador se alzaba sobre un montón de cabezas de lo que únicamente podían ser demonios. Su pelo caía largo en gruesas rastas que le llegaban hasta la cintura. En la mano sostenía un martillo de guerra por encima de su cabeza, apuntando hacia el firmamento, mientras que del hombro le colgaba un volter al que le faltaba el cargador. Sus ropas eran poco más que jirones de pieles y de pelo de algún animal que Eleonora no pudo reconocer. La exquisitez de los detalles y la determinación en el rostro del emperador estaban a unos niveles de artesanía que Eleonora jamás había contemplado. La bendición del emperador había brillado con fuerza en este planeta, y rezó con toda su alma por estar a la altura de lo que Ilona esperaba de ella. Los descendientes del artista que fabricaron semejante obra de arte serían los primeros con los que hablaría una vez comenzase con la exploración del alma de este mundo. Luis esperaba nervioso. Estar en aquella habitación a solas se sentía casi como un sacrilegio. La sala de visitas personales del rey Lord Borbón. La enorme cristalera dejaba pasar la luz tenue, dando a toda la estancia un color índigo lúgubre que se reflectaba en las diversas armaduras y escudos de armas decorando las paredes. ¿Ese ruido había sido un arma de fuego? No podía saberlo, y aunque una parte de él deseaba levantarse y salir por los portones, sabía que no era una buena idea. Así que permaneció en la fortaleza que había construido en su mente con el paso de los años. Un sonido seco lo sacó de su ensueño.
al alzar la vista vio a 3 sororitas entrando en la habitación. 2 de ellas eran justamente como esperaba. Reconocía aquellas armaduras por antiguos tratados religiosos que había leído en la biblioteca. Tan de cerca eran aún más impresionantes. No había un rostro que pudiese reconocer, pero el aire marcial que desprendía cada uno de sus movimientos y la manera en la que se colocaron a ambos lados de la sala dejó claro que se trataba de alguna suerte de guardaespaldas. Ni siquiera, en su presencia, dejaron de lado sus escudos y espadas. La tercera se sentó frente a él. Aquella mujer vestía de forma sencilla, una túnica negra con símbolos que le resultaban familiares. Era imposible no reconocer el águila bicéfala, pero no los demás. El rostro de la mujer era duro, anguloso. Una cicatriz enorme recorría su mandíbula de lado a lado, casi otorgándole una segunda y macabra sonrisa bajo sus labios. Su cabello caía lacio sin siquiera llegar a los hombros, pero, a pesar de las apariencias, una mirada a sus ojos bastó para dejar claro que estaba tratando con alguien poderoso. Tal vez se trataba de uno de esos famosos comerciantes independientes cuyas historias encandilaban a niños y borrachos por igual. Usted es Luis, maestro de entretenimiento personal de Lord Bourbon, dijo la mujer, y Luis no pudo sino notar cómo había olvidado el título del rey y no se dirigía a su señor por Su Majestad. Solo de pensar en qué ocurriría cuando el rey le interrogara sobre la conversación y lo descubriera, le hizo estremecerse. Y el picor, en lo alto de su espalda, comenzó de nuevo. Tal es mi honor y mi placer. En efecto, mi señora. Dejó abierta la frase, invitando a la mujer a presentarse. Ella esbozó una sonrisa cauta. Soy Eleonora Caritas, del Adeptus Sororita, primera ascua de la vela retorcida. Respondió con una voz que, si bien no estaba carente de cierta amabilidad, era a su vez dura como el acero. Es un honor encontrarme ante tal ilustre presencia, mi Lady Caritas. Discúlpeme por el atrevimiento, pero ¿precisa usted de mis servicios? De ser así, necesitaría tomar algunos de mis instrumentos o herramientas. Lamento que no se me informó por qué debía acudir a esta sala y soy culpable de falta de predicción. Un estruendo resonó por el castillo, proveniente de lo alto de alguna de las torres lejanas. Preciso mucho, Luis. A este no se le escapó la falta de lenguaje formal en las palabras de su interlocutora, pero su voz se mantenía casi amigable. Precisaré de sus conocimientos, de su talento, y también precisaré de su alma y de su cuerpo, pero ahora mismo su lengua bastará. Háblame de qué manera servías a tu señor. ¿Servías? ¿Acaso estas mujeres iban a tomarlo para ellas? Soy su músico personal, mi señora Caritas. Mi señor es de gustos cambiantes, así que domino 10 instrumentos diferentes. A su vez, soy su poeta y escritor. En estos momentos, Su Alteza desea que aprenda mampostería y escultura, y estoy realizando mis estudios en ese campo. Respondió tras una breve pausa finalmente. ¿Eso es todo cuanto haces? Yo... El picor en la espalda, de nuevo. Sirvo a mi señor de cualquier manera que él precise. La mujer se mantuvo en silencio durante unos momentos, sin parpadear. Sentía como si su mirada pudiera atravesar carne y alma por igual. Se sentía incómodo, se sentía sucio en su presencia. A pesar de que Luis vestía las mejores galas que el dinero podía pagar, y en otras circunstancias habría confundido a Lady Caritas con una pordiosera. Hermana Aurelia, por favor, haga que traigan todos los instrumentos y herramientas de Luis a esta sala, dijo finalmente, sin mirar a ninguna de sus hermanas. Si no es mucha molestia, mi señora, agradecería algo de comida y tal vez una botella de licor para acompañar. Me ayuda a inspirarme. Eleonora tomó aire lentamente, y Luis sintió como si a él le faltase el suyo en los pulmones. Bajó la cabeza y esperó. Desde lo alto de la torre, Lady Caritas observaba la ciudad.
Había algo bello en aquella arquitectura que combinaba edificios y calzadas de piedra desnuda con los elegantes y enormes edificios que cabría esperar de una ciudad colmena. Y entonces... 3, 2, 1... El fuego se alzó en el firmamento. Si todo había seguido su curso, las hermanas Dominion ya habrían acabado con los círculos astrópatas y el armamento pesado del planeta. No había esperado mucho de la casa de gobernantes de este lugar, pero aún así se había decepcionado. Ninguno de los dirigentes de aquella ciudad valía siquiera la bala de Volter que habría sentenciado sus destinos. Los informes de las palatinas por todo el planeta parecían coincidir con sus propias conclusiones. Y sin embargo, en aquel erial de herejía y pecaminosa ignorancia, había tallos verdes que merecían ser cultivados y protegidos. Eran pocos, demasiado pocos para su gusto, pero era alentador encontrar humanos sin mácula que estaban dispuestos a aceptar la verdad en sus corazones y redimir sus pecados en nombre de la humanidad. Sin lugar a duda, los primeros elegidos y elegidas estarían siendo dirigidos ya hacia las naves. ¿Quién sabe? Tal vez alguna de las niñas de este planeta acabaría convirtiéndose en una nueva Asqua. Sin embargo, había algo que no dejaba de molestarle. Algo extraño ocurría en este planeta. La presencia de psíquicos era inusitadamente elevada. Incluso si asumía que ninguna arca negra había recaudado los diezmos en unas generaciones, su número seguía siendo demasiado alto. Y eso no era lo más perturbador. Todos compartían los mismos ojos, cada uno de ellos. Unos ojos que conocía demasiado bien, de un color azul celeste claro, con una mota de luminiscencia etérea en la parte derecha superior. Unos ojos que no esperaba volver a ver. Unos ojos que creía haber olvidado. ¿Era acaso esta una prueba del emperador? Esos ojos habían quedado atrás junto con todo lo demás en la Escola Progenium, y aún así volvían para atormentarla. Sus pensamientos volvieron a Luis, pues en él había visto los ojos en el planeta por primera vez. Había pasado incansables horas aprendiendo de aquel hombre. Era innegable que el emperador le había otorgado un don. Su talento musical solo era comparable al ingenio de su pluma. Era una tarea ingrata, pero este planeta era una prueba fehaciente de la derrota de la humanidad y la traición que ésta había cometido al dios emperador. Luis volvía a estar en la sala donde había conocido a Lady Caritas por primera vez. Desarropada de sus escudos de armas, armaduras y todas las demás decoraciones, aquella sala no se diferenciaba en nada de las mazmorras, a excepción del tono índigo que la bañaba a causa de la cristalera. Jamás había esperado que las sororitas quisieran aprender de él su arte. Él, un profesor, un maestro, enseñando a las que, ya no tenía ninguna duda, eran las hijas y elegidas del dios emperador. Se había sorprendido gratamente al descubrir que Eleonora era una persona con una aptitud natural para las artes. Absorbía información a una velocidad sorprendente, y la facilidad con la que aprendía a tocar instrumentos que jamás había visto era totalmente sobrenatural. Algunos tal vez lo llamarían magia. Para él no era más que un talento que jamás se había pulido. Tampoco esperaba encontrar la calidez que había visto en Lady Caritas. A veces sentía como si aquella mujer le conociese desde hacía años, como si fuese capaz de leer sus pensamientos y saber cómo se sentía sin que él dijese una palabra. Sabía todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad y el planeta, y se alegraba por ello. Ya era hora de que alguien arreglase el corrupto gobierno que devoraba a las gentes de Aura 4546. Desde que las sororitas habían llegado, no había vuelto a sentir el picor en su espalda, y ellas contaban con su total admiración y apoyo. Únicamente rezaba porque pudiera tener un sitio junto a ella en sus naves. Eleonora entró en la estancia acompañada por 7 de sus hermanas. Una vez más, ella era la única que mostraba el rostro. Las hermanas tomaron posición alrededor de la sala.
El índigo de la ventana reflejaba contra sus armaduras blancas y parecía perderse en sus yelmos negros. Mi señora, veros me llena el corazón de alegría. ¿Está lista para nuestra clase de hoy? Luis había aprendido a ignorar la compañía de las silenciosas hermanas de Lady Caritas. Al parecer, nunca estaba sola, y ya pensaba en ellas como en sus propias guardianas a estas alturas. Lamento que no, Luis. Hoy yo seré tu maestra, pues ha llegado el momento de que aprendas la verdad. Eleonora respondió aproximándose a Luis, sosteniéndole la mirada firmemente. Mis oídos, mi cerebro y mi alma le pertenecen, mi señora. Estoy listo para comenzar cuando usted lo esté. No, Luis. Tu alma pertenece al Dios Emperador, no a mí. Tienes un don. Eso es innegable. Tu alma fue acariciada por su virtuosa bondad y te elevó por encima de tus hermanos. Y aún así, la mácula habita en ti. Un cruel destino que tal vez no merecías. ¿Mácula? Mi señora, no entiendo. El picor de su espalda volvió, como un viejo e inoportuno amigo. Estoy segura de que una parte de ti lo entiende, mi querido Luis, mas no has de temer, pues he decidido que eres digno de purificación. Limpiaremos tu alma, para que de este modo puedas volver a abrazar la luz del emperador y éste pueda reunirse con un hijo que, a ojos vista, fue querido con especial ahínco. A pesar de la firmeza férrea de sus palabras, la calidad de su voz mantenía a Luis como en una nana. Sí, mi señora, purifíqueme. Quiero estar limpio de mácula y acompañar a su misión por el vacío entre los mundos. Luis trató de arrodillarse, pero Eleonora se lo impidió. Me acompañarás, Luis. Una parte de ti ha pasado a formar parte de mí y de nuestra orden. Tu don no será desperdiciado, y cuando la humanidad renazca bajo la nueva guía protectora de su santidad, ahí estarás tú. Eleonora abrazó a Luis, un abrazo fraternal y cerrado que Luis correspondió sin siquiera pensar. Un momento después, las 7 hermanas encendieron sus lanzallamas y bañaron a la pareja en Prometium. El calor era abrasador. Las ropas de ambos se convirtieron en ceniza en momentos, y los ojos celestes de Luis se perdieron en los grises ojos de Lady Caritas. El calor era insoportable. El dolor lo era aún más. Sus ropajes ya no podían ocultar su espalda, llena de cicatrices horrendas y trozos mutilados de piel y carne por la diversión de algún rey cuyo nombre ya no podían ni recordar. Pero el fuego lo borró todo. Mientras las llamas lamían su carne, el picor desapareció, el dolor se desvaneció, la esperanza se olvidó. Vio a Eleonora junto a él. Sus ropajes también habían ardido, así como su cabellera, pero el fuego parecía no afectarla de ningún otro modo, y en sus últimos momentos, Luis pudo ver sus propios ojos reflejados en los de Eleonora, y antes del final, vio como el triste gris de Eleonora se convertía en algo diferente. Un color que jamás había visto. Uno que no pudo reconocer. Uno que no debía existir. Y sin embargo, allí estaba. Permanece donde debes estar. En el olvido. Y con esto damos por terminado este audiorelato. Hemos tardado un poco más de lo esperado en traéroslo, pero espero que os guste. Si os gusta este formato, hacednoslo saber e intentaremos traerlo con algo más de asiduidad. A su vez, quería anunciar que el año que viene podéis esperar este tipo de audiorelatos también de Age of Sigmar. Como siempre, queremos agradecer a nuestros Patreons y miembros que hacen que todo esto siga hacia adelante sin meses de espera entre vídeo y vídeo. Si queréis uniros, tenemos los links en la descripción. También os invitamos a uniros a nuestro Discord, donde la gente está un poco mal de la cabeza, pero se les quiere igualmente. Muchas gracias por vernos. Y con esto, el Triunvirato se despide y os desea a todos un feliz día. Adiós.